Pues buenos días, una vez más. Creo que me escucho como con eco. Vamos a ponerle aquí. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta segunda entrega de sanidad del alma herida. Hace 8 días yo les comentaba y les decía que íbamos a partir en dos la prédica de hace 8 días, porque quería yo principalmente compartir con ustedes conceptos, ¿no?, que nosotros podemos decir que son básicos, conceptos que nos iban a ayudar a entender esta parte de la sanidad del alma. Entonces, y más que directamente el tema del alma herida, el entender de manera correcta y de forma bíblica la sanidad, ¿no? Porque hoy es muy común que diferentes predicadores, diferentes iglesias te hablen de sanidad, pero de una manera, no quiero decir equivocada o errónea, pero a veces la sanidad se presenta como algo que nosotros podemos obtener o podemos alcanzar, como si fuera una varita mágica y tuviera que suceder de alguna o de otra manera. Entonces, rápidamente hace 8 días veíamos que la sanidad que hoy tenemos o que hoy buscamos proviene de la mano de Dios, de su amor, de su justicia, de su misericordia, pero sobre todo dijimos que tenía que ver con ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, la expiación de nuestros pecados, la parte en donde a través del sacrificio Cristo nos llevaba a ese momento o a ese lugar en donde gracias a Él y por medio del sacrificio hoy tenemos libertad, tenemos sanidad y tenemos lo que hoy nuestro corazón y lo que hoy vamos a ver, nuestra alma necesita para seguir avanzando en una cierta circunstancia. Sanidad del alma herida. El versículo que vamos a tomar como base el día de hoy va a ser Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Y vamos a estar hablando de un hombre muy importante, ¿no?, para el Antiguo Testamento o para Dios. Vamos a hablar de un profeta, el profeta Elías. Y bueno, vamos antes de pasar con el relato del profeta Elías, ¿me pasas por ahí mi Biblia, por favor? Rápido, vamos igual que hace 8 días, a dar conceptos o a conocer conceptos básicos acerca de lo que el día de hoy vamos a hablar. Y vamos a comenzar de forma práctica. Definamos 2 palabras que van a ser claves en esta tarde. Alma y la palabra herida. Rápido, alguien. Para ustedes, ¿qué es el alma o qué entienden por alma? ¿Qué es el alma para ustedes? A ver, Yao, tú quieres participar. ¿Qué es el alma? Es exacto. Es donde también se involucran nuestras emociones. Ok. Es un lugar donde se involucran nuestras emociones. Ok, ¿está bien? Por acá. Para ustedes, ¿dónde está el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué quiere decir alma? ¿Con qué se come? ¿Cómo a qué huele? ¿Qué es el alma? Como el corazón, ¿no? O sea, que lo que decía ya uno. Ajá. Nos dice lo bueno y lo malo. Ok, está bien, correcto. El cuerpo está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Ok, el hombre está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nos quieres decir que el alma es una parte de la composición, ¿no?, del ser humano, del hombre. Ok. ¿Sara? ¿Se puede definir como nuestra esencia? Ok, nuestra esencia. Ok, muy bien. Cada una de las respuestas tiene mucho que ver y están en lo correcto. ¿Qué es el alma? El diccionario nos dice que es la sustancia o parte principal de cualquier cosa. También nos dice que es aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo. Aquí el diccionario nos lo deja abierto porque por ahí también yo leía un concepto que decía que aún las plantas, los animales, es lo que le da el motor para poder vivir,
¿no? Refiriéndose del alma. Ahora, la ciencia, hermanos, realmente no utiliza el término de alma como una entidad medible o que se puede, pues sí, que se puede medir. O sea, la ciencia no te dice, es que el alma se puede transformar a través de estas circunstancias, o el alma es esto. La ciencia no nos lo dice de manera tajante o de manera particular. Por ejemplo, en la medicina y en la biología, más allá de hablarse de alma, se habla de la mente, las emociones, la conciencia, la personalidad, la memoria, los procesos neurológicos, ¿ok? Entonces, un médico o un profesional de la salud no lo vamos a escuchar acerca de la sanidad del alma o acerca de una herida del alma, sino que vamos a escuchar a través de ellos palabras como es que esa persona tiene un trauma psicológico, tiene un trastorno emocional, tiene ansiedad, tiene depresión o está pasando por estrés postraumático, etcétera, etcétera. Entonces, estos conceptos vamos como rompecabezas, vamos armándolos para poder entender de qué vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca del alma? Primeramente, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos habla del alma con una palabra, con una raíz hebrea, que es nepesh, que significa o denota vida, ser, un interior completo, aliento, vitalidad, y nunca habla únicamente de una sola parte del hombre. Y con esto reforzamos el tema de que somos espíritu, cuerpo y alma, ¿ok? Nos dice también que muchas veces significa la persona completa viviendo delante de Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y escuchamos acerca del alma, nos habla acerca de una persona completa viviendo delante de Dios, lo que hay en esa persona que es completa delante de Dios. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, alma nos aparece de diferentes maneras o con diferentes acepciones. La más común, y es con la que hoy nos vamos a referir, tiene una raíz griega. Yo creo que muchos la conocemos. Y lo más común es cuando oímos acerca de la psique, o tiene que ver con la psique. Esto es muy común con los psicólogos. Esto viene de la palabra psicología. ¿Y qué significa o a qué se refiere? A una vida interior, a emociones, a voluntad, afectos, pensamientos, y nos explica que el alma es la parte invisible del hombre, es el principio de la voluntad y del querer, es el centro de la personalidad íntima del hombre. Entonces, cada uno de los conceptos que ya traemos, que ya hemos conocido, que ahorita algunos de ustedes me dieron, pues hasta algún punto es correcto. Hablábamos de las emociones, hablábamos del corazón, hablábamos, por ahí Sara nos decía que es nuestra esencia. El alma tiene que ver con lo que está dentro de cada uno de nosotros. Ahora, con esta definición que ya armamos y que imagino que tenemos entendida, podemos afirmar algunos puntos. Número 1, que el alma puede amar. Esto lo podemos encontrar en Mateo 22:37, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, con el alma puedes amar. El alma ama. En este caso, ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El alma también puede entristecerse. Mateo 26:38 nos dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y quién dijo esto? ¿Quién se acuerda? Jesús, ¿ok? Y aquí hago un pequeño paréntesis porque, como ya lo decía, Jesús mismo experimentó una profunda tristeza en ese momento en donde iba a ser ya entregado, en donde iba directo a la cruz. Entonces, esto echa abajo la idea que
¿sentir tristeza o sentir dolor está incorrecto o es pecado? O sea, Jesús echa abajo ese concepto que a lo mejor la iglesia tradicional o una doctrina mal entendida a veces nos dice, a ver, tú como cristiano, tú como hijo de Dios no debes de sentir ni dolor, no debes de sentir ni tristeza, ni tus emociones tienen que estar por arriba de lo que tú sientes, porque Dios está por encima de esto. Hermanos, hoy tenemos que entender algo muy claro. Dios nos hizo de manera completa y tenemos emociones, tenemos sentimientos, y aún simplemente con este texto podemos entender que Jesús tuvo emociones y sintió tristeza. ¿Qué nos dice? Su alma estaba triste hasta la muerte, ¿ok? Entonces es normal, es natural que en algún momento, en alguna circunstancia, nuestra alma sienta dolor, sienta tristeza. Y no está incorrecto, no es algo malo, no es pecado el sentir eso en nuestro cuerpo. El alma también puede abatirse. Y ahí vamos entrando con conceptos que el día de hoy nos van a servir para entender por qué nuestra alma en algún momento o en alguna situación se abate, está herida, y por qué no avanzamos en algunas circunstancias. El alma puede abatirse. Salmo 42:5, el salmista pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? Llega el momento, hermanos, en donde nos sentimos cansados, donde nos sentimos apaleados por la situación diaria de la vida. Y sí, efectivamente, llegamos a casa y nuestra alma está abatida. Quizá en este momento David se encontraba en persecución, quizá David se encontraba en una circunstancia complicada y él le preguntaba a su alma, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué emocionalmente me siento así, de esta manera? Algunos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Yo creo que la mayoría que estamos aquí. El alma también necesita descanso. También nuestra alma necesita pasar por un momento de quietud, de descanso, de estar tranquilos. Mateo 11:29 dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y en dónde vamos a hallar ese descanso? En Cristo. Él es el que fortalece nuestra alma. Y por último, a lo mejor y la lista puede seguir hablando acerca del alma, pero quiero cerrar esta parte con esto. El alma también puede ser restaurada. ¿Y qué nos dice el famoso Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me pastoreará y confortará mi alma. El alma también puede ser confortada. El alma también, cuando Dios nos toma de la mano, conforta, renueva y restaura lo que tenemos por dentro. Si ya definimos que el alma es esa parte que no podemos ver tangiblemente o que no podemos tocar, nuestra alma es aquello que no se ve, pero que Dios tiene también control de ella. Entonces, hermanos, aquí, a partir del versículo del Salmo 23, tenemos una esperanza, que Dios conforta y restaura nuestra alma. No solo perdona pecados, hermanos, si es lo que teníamos en mente, sino que también sana interiores rotos. El Señor también sana interiores que están quebrados. Sí, el objetivo principal del sacrificio de Cristo en la cruz es en nuestros pecados, limpiarlos, darnos libertad, sacarnos de ese lugar en donde estábamos quizá con las cadenas aprisionadas. El Señor también vino e hizo ese sacrificio en la cruz para sanar nuestra alma herida, para sanar aquella circunstancia, aquella parte de nuestra vida que está rota, que está incompleta y que no nos deja muchas veces avanzar. Amén. Por otro lado, tenemos la palabra herida. ¿Qué es una herida? Evita, ¿qué es la herida? Es algo que te duele, alguien que te hace daño, ¿no? Y sientes esa herida tan grande en el corazón, ¿no? Ok. Y
Es eso. Ok, cuando alguien te hace algo, te sientes herido y esa herida te duele. Ok. ¿Quién más? ¿Qué es la herida? Una lesión. Algo que te lastimó, una lesión. Lo primero que venga a su mente, ¿qué es una herida? ¿Cuál es la característica de una herida? Trauma, que sangra, exacto. Dolor. La herida es la ruptura o daño producido por un tejido, por una fuerza interna o externa, que puede afectar la piel, los músculos, los huesos y hasta los órganos. Y esta herida produce dolor, inflamación, sangrado, infección, cicatrices y pérdida de la función del órgano o de la parte del cuerpo en donde fue producida. Ese es el concepto natural de la herida. Ahora, queridos hermanos, una herida del alma no sangra por fuera, sangra por dentro, no se ve, pero duele. Y muchas veces ese dolor nos puede durar por muchos años. Por eso es importante entender en dónde estamos hoy parados con el tema de una herida del alma. Porque cuando sufrimos una herida física, podemos ver, como decíamos al principio, la cicatriz, la marca, o si nos llegaron a coser, ya no se ve, pero en la semana me corté el dedo y Samuel estaba ahí conmigo, ¿no? Cuando me corté. Entonces él me veía y decía, papá, ¿te duele? Pues sí, sí me duele. Y no sé si fue el lugar en donde me corté con un alambre, empezó a sangrar mucho, ¿no? Entonces se ponía Samuel un poquito nervioso porque veía que la sangre estaba corriendo. Una herida física se ve, pero cuando el alma está herida, muchas veces no se ve. O la mayor parte de las ocasiones, la herida del alma queda guardada, queda escondida dentro de nuestro ser. Una herida del alma es un daño profundo producido en nuestro interior por diferentes circunstancias. Por ejemplo, el rechazo, la traición, el abandono, las pérdidas, sean cuales sean, pero las pérdidas también es un producto de una herida. La violencia, el pecado propio también nos lleva a tener una herida y el pecado de otros. Y cuando hablamos del pecado de otros, muchas veces estas heridas provienen de personas. Y a veces ni nos imaginamos o no podemos creer quiénes son esas personas. Nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros amigos o aquellos que dicen ser nuestros amigos. Y si nos metemos al tema de la iglesia, nuestros líderes, los pastores o las personas que tenemos a un lado. Y una vez más, hoy quiero hacer notar cuál es el objetivo y cuál es el propósito de Amor y Gracia. ¿Quién se acuerda cuál es el propósito de Amor y Gracia? Restaurar, ser una red de contención para aquellos que vienen dañados, que vienen dolidos, que vienen con una herida del alma. Y ahora, estas dos últimas circunstancias por las cuales podemos ser heridos son muy importantes para entender el tema de hoy. El miedo constante también produce heridas y las palabras destructivas. Ojo con esta situación, porque Proverbios nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. También nos dice, una palabra puede herir tanto como lo hace un golpe. Y aquí, hermanos, quiero decirles algo. A veces hay predicaciones que nos confrontan, hay predicaciones que a veces nos molestan, pero hoy tenemos que ver esta predicación o esta enseñanza que hoy estoy compartiendo con ustedes como algo que nos lleve a más, que nos lleve a entender dónde estamos hoy parados y que más allá que hoy sea una predicación de esas que dices, ahí te hablan, la tomemos para cada uno de nosotros y entendamos dónde
Dios hoy quiere meter su mano, sanarnos y modificar lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el alma está herida? Número 1, se distorsiona la identidad. Y entonces comienzan pensamientos, palabras como no valgo nada, nadie me ama, Dios me ha olvidado. La herida del alma, hermanos, distorsiona quiénes somos delante de Dios. Número 2, perdemos la confianza. ¿En quién? Primeramente, y no sé por qué siempre es Dios el que paga los platos rotos. Cuando perdemos la confianza a través de una herida del alma, perdemos la confianza en Dios, en las personas que están alrededor de nosotros. Y muchas veces también perdemos la confianza en uno mismo, porque entonces entramos en depresión cuando tenemos esa herida, ese golpe en el alma, y entonces ya no sabemos ni quiénes somos. Se afectan, hermanos, también las emociones. Comenzamos a tener miedo, ansiedad, por ahí comienza la ira, la tristeza, la culpa y la vergüenza por lo que somos o por lo que nos hemos convertido. Número 4, también se afectan las relaciones. Y entonces, cuando tenemos una herida del alma, se levantan muros alrededor de nosotros. Ya no queremos que las personas que están a nuestro alrededor nos hablen, o nosotros nos separamos de ellos. Ponemos un muro o ponemos un escudo, como comúnmente decimos, y no permitimos la interacción con los demás. También, hermano, dejamos de confiar, y también muchas veces respondemos con dureza cuando se afectan nuestras relaciones a través del alma herida. En ocasiones, hermanos, hay personas que ni la deben ni la temen, y nuestras contestaciones son duras, son hoscas, son secas cuando nuestra alma está herida. A veces, hermanos, por más que queremos ser diferentes, si no entendemos y si no vemos que tenemos un alma, una herida ahí guardada, vamos a responder de esta manera. Y comúnmente, ¿quién es el que la lleva de perder? La gente que nos rodea, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, la iglesia cuando vamos los domingos, ¿no? Y que ven nuestra cara de amargura. Por ahí hace mucho yo acuerdo que decíamos, a veces chupamos un limón y el limón es el que hace caras por la amargura que tenemos nosotros. Es muy importante entender cómo nos relacionamos con los demás. Con los compañeros de trabajo, exacto. Y entonces, cuando se afecta, hermanos, la comunión con Dios, el dolor comienza a gobernar nuestro espíritu. Las decisiones ya no nacen, o nosotros ya no tomamos decisiones de una manera correcta, sino que nosotros comenzamos a actuar conforme a la herida que tenemos en nuestro corazón. ¿Nos han traicionado? Bueno, pues entonces nosotros ahora vamos a caminar traicionando a las demás personas. ¿Nos han dicho mentiras? Pues ahora, para que sientan, yo también voy a hablar con mentiras. Nuestras decisiones ya no nacen del espíritu, sino que nacen de la necesidad que tenemos a través de esa herida que hay en nuestra vida y en nuestra alma. Y por último, el corazón comienza a endurecerse. Hebreos nos advierte algo: no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, qué importante es definir y qué importante es ver en nuestro corazón si hay algo que hay que cambiar, que tenemos que modificar. Porque cuando el corazón se endurece, ya no deja pasar nada a nuestra vida. Ni un consejo, ni un abrazo, ni una buena intención. Ya estamos a la defensiva. Necesitamos un abrazo, pero el alma, cuando está corrompida, cuando el corazón está endurecido, aún así lo necesitemos, ya no permite que eso suceda. Y entonces nos vamos amargando cada vez más, y nuestro corazón, en vez de ser un corazón de carne, como lo dice la palabra, se empieza a convertir en un corazón de piedra.
Qué importante, hermano, de verdad entender, cuando tenemos una herida del alma, todo lo que ocasiona en nuestra vida y también lo que ocasiona y lo que afecta a las personas que tenemos enfrente. Entonces, ¿por qué creen, hermanos, que el día de hoy o a partir de esta serie comenzamos a hablar con el alma? ¿Ok? La Biblia presenta al ser humano como una unidad completa. Una vez más, espíritu, cuerpo y alma. Pero cuando el alma está herida, el cuerpo resiente el estrés, la familia resiente nuestras reacciones, nuestro matrimonio resiente nuestras inseguridades, la iglesia resiste nuestra amargura y los hijos reciben heridas que nunca provocaron en su existencia. Por eso tenemos que comenzar con la sanidad del alma herida. No estamos diciendo que lo demás no importa o que esto es lo más importante. Hoy estamos comenzando donde muchas veces comienza el problema. Salomón, de manera especial y de manera muy sabia, dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nuestro corazón está sano, cuando nuestro corazón, nuestra alma está sana, todas las cosas comienzan a fluir de manera correcta. Y es por ello que comenzamos esta serie de enseñanzas, de predicaciones, hablando acerca de la sanidad del alma que está herida. Hermano, podríamos haber comenzado hablando de sanidad física, podríamos haber iniciado hablando de milagros, pero hoy decidimos comenzar hablando del alma, porque muchas veces una persona sonríe mientras su corazón sangra. Hay heridas que nadie ve, pero el único que las ve y las toma en cuenta es Dios. Hay cicatrices que no aparecen en una radiografía, como lo decíamos hace 8 días, pero que condicionan matrimonios, amistades, ministerios, pero también condicionan a las generaciones que tenemos enfrente, a nuestros hijos. Y antes de restaurar muchas de nuestras circunstancias, Dios siempre suele comenzar restaurando el corazón, que es donde brota la vida. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo está hoy tu corazón frente a tu familia? Saraí lo decía, frente a los compañeros del trabajo. A veces yo sé que es complicado, ¿no? El poder llegar con tus compañeros y ellos traen sus problemas, nosotros traemos nuestros problemas, pero ¿cómo está nuestro corazón delante de ellos? Delante de nuestros maestros en la escuela, de nuestros compañeros de la escuela. Hermanos, es por esto que este día quiero compartirles el relato de un personaje muy importante del Antiguo Testamento, que es el profeta Elías, como ya lo había dicho. Para ello, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias, ahora sí, en el relato de Primera de Reyes, en el capítulo 19, y lo vamos a leer del 1 al 18. ¿Ok? Y el relato dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a todos ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó,
lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino al que veniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Jezael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejolá, para que tome lugar como mi profeta. Qué historia, ¿no? La del profeta Elías. Y el contexto es amplio acerca del profeta Elías. Anoche cuando terminaba de preparar esto, quise escribir como una reflexión acerca de lo que estaba sucediendo con Elías. Y se los quiero leer de manera textual. Dice: esa noche en el desierto de Judá, a unos 150 kilómetros del sur de Jezreel, bajo la sombra escasa de un enebro, un hombre yace agotado sobre la arena. Hace apenas un día era el profeta más visible de Israel. Había desafiado a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Había visto caer fuego del cielo. Había visto al pueblo postrarse gritando: Jehová es el Dios. Hasta había corrido en el poder de Dios delante del rey Acab. Y ahora, un día después, ese mismo hombre estaba debajo de un arbusto pidiéndole a Dios que le quite la vida. Y hermano, hoy te quiero preguntar: ¿qué pasó entonces entre el Monte Carmelo y ese árbol en donde Elías estaba pidiéndole a Dios que le quitara la vida? Simple: una mujer y unas palabras que trastornaron la mente y el alma de Elías. Hermanos, el relato que acabamos de leer no es la historia de un profeta que perdió la fe. Es la historia de un alma que estaba herida, que estaba rota por dentro y que paradójicamente, después de la mayor victoria de su ministerio, lo había llevado hasta el suelo. Hermano, hoy esta historia nos enseña que el alma puede quebrarse aún en medio del éxito espiritual. ¿Quién no se ha sentido de esta manera aún después de haber tenido éxito? Aún después de haber regresado del trabajo y de haber cumplido con todo lo que tenía en su trabajo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido derrotados por una palabra, por un chisme, por un mensaje de texto, por un correo electrónico, que de pronto de lo máximo de nuestra actitud nos ha bajado hasta el suelo?
Es lo mismo que le pasó al profeta Elías. Nos muestra también, hermanos, este texto, paso a paso, cómo el Dios del pacto de Israel se inclinó para sanar lo que otros hirieron. Porque, hermano, déjame decirte que muchas veces las palabras de otras personas nos hieren y nos dejan totalmente en la lona, como lo decimos. Las palabras son tan fuertes y son tan poderosas que cuando las recibimos de manera equivocada o le damos la suficiente importancia, más allá de bendecirnos, muchas veces nos derrotan y nos llevan hasta el suelo. Avancemos. ¿Quién era Jezabel, hermanos? Rápido. Jezabel no era una amenaza cualquiera. Ella era hija del rey de Sidón. Era una sacerdotisa consagrada al culto de Baal. Y esa era su cultura de origen, desde que estaba pequeña. Y ahora era esposa del rey Acab. Primera de Reyes 18, un capítulo anterior, nos muestra que Jezabel era la mujer que había dado muerte a los profetas de Jehová. Entonces, ahora podemos entender por qué Elías corría. Elías era un profeta. Entonces, Jezabel lo quería también matar. Cuando ella habla, Jezabel habla con la autoridad de la corona y con el peso de un sistema religioso que había derramado sangre profética unos días antes en Israel. Hermanos, esto importa para entender la escena. Elías no recibe la amenaza de un amigo o de un enemigo débil, ni de un desconocido. Elías recibe de la persona que en ese momento personificaba en Israel toda la oposición organizada al Dios vivo. Además de ser sacerdotisa de un culto que era contrario al culto del Dios Altísimo, ella era esposa del rey. Y entonces realmente la que gobernaba en ese momento no era el rey Acab, sino que era Jezabel. Entonces Elías, al recibir, si el día de mañana tú no estás muerto, que mis dioses hagan lo mismo conmigo. Entonces no solamente espiritualmente Elías corría por su vida, sino que también de manera política sabía que Jezabel tenía la autoridad para poderlo matar. Las palabras de Jezabel tenían un peso tan importante que hizo que Elías perdiera la cabeza, que hizo que el profeta de Dios se metiera en una cueva y se deprimiera por unos momentos. Hermano, por ello tengo algunos puntos clave para poder entender la sanidad del alma herida a través de la historia de Elías. Número 1, las palabras hieren y las palabras sanan. Y por aquí, si alguien puede cortar una hoja y me la puede regalar, se lo voy a agradecer. Repito, las palabras hieren y las palabras sanan. Hermanos, Jezabel no tocó, gracias, a Elías. Ella solamente envió un mensaje de amenaza y eso bastó para quebrarlo. Muchas de nuestras heridas del alma, querido hermano, no vienen de golpes, sino de palabras que otros pronuncian sobre nosotros y que llevamos como si fueran verdad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, como lo dice Proverbios 18:21. Y con esto, hermano, quiero entrar a la parte medular de este mensaje y yo tomé este tema de las palabras como algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque las palabras pueden convertirse en semillas que alientan o que hieren nuestra alma. Jezabel nunca levantó una vez más espada contra Elías. Ella simplemente habló y le mandó un mensaje que encontró a un hombre cansado. Porque quiero que pensemos, hermanos, por un momento. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado hasta aquí por palabras? Tal vez no fueron golpes, pero fueron frases como: no sirves para nada, eres igual que tu padre, eres igual que tu madre, nunca vas a cambiar, no esperaba mucho de ti,
no eres lo suficientemente hombre o no eres lo suficientemente mujer para mí. ¿Quién te crees tú para servir a Dios? Últimamente muchos escuchamos esta frase. ¿Quién eres tú para poder levantar la obra de Dios? ¿Y qué hemos hecho en nuestro corazón? A veces las palabras son más fuertes que los golpes que podemos recibir físicamente. Y hermano, quizá quien las dijo ya ni siquiera recuerda, ¿no?, que puso esto en tu alma o en tu corazón, pero tú todavía las llevas dentro. Quiero decirte que las palabras tienen esa capacidad de ser guardadas, de haber lastimado a la persona y de haber dejado una herida en su corazón y en su alma. Pero ¿sabes? Si tú no sabes o no entendemos cómo poder sanar esa alma herida, van a quedar por mucho tiempo dentro de tu ser. Déjame decirte que pueden quedarse viviendo en el corazón por mucho tiempo. Después de que quien las dijo ya las ha olvidado, como ya te había dicho. Pero por eso la Biblia, hermano, enfatiza tanto en este tema de la lengua. Proverbios 12:18 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y observa este contraste, hermano. Una lengua hiere, pero también puede sanar, pero sale de la misma boca. La diferencia no está en la lengua o no está en el órgano, sino que está en el corazón de la persona que produjo estas palabras. ¿Qué hay hoy en tu corazón al momento de expresar las palabras que salen de tu boca? Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Pablo hoy nos dice, Pablo hoy no nos está diciendo, no es que no hables, hermano, habla, pero habla palabras que edifiquen a las personas que tienes alrededor de ti. Cada vez que abrimos la boca, estamos construyendo o destruyendo algo. Aquí, hermanos, no existe un punto intermedio. O construimos o destruimos con lo que nosotros decimos. Y hermano, aquí viene una confrontación muy poderosa. Antes de que sigamos hablando de Jezabel, quiero hacerte una pregunta. Porque a veces es muy fácil pensar en las palabras que a nosotros nos hirieron. Pero, ¿qué hay de las palabras que nosotros hemos dicho? Y por eso yo comenzaba diciéndoles, hay predicaciones que a veces te molestan, pero también hay predicaciones que te edifican, y hay predicaciones en las que tenemos que dejar a un lado hey, ahí te hablan. Hoy tenemos que tomar todo lo que hoy el Señor nos está diciendo. ¿Qué hay de las palabras que nosotros también hemos dicho? Quizá algunos llegamos recordando lo que nuestro padre, nuestra madre nos dijo hace 40, hace 50 años. Pero, ¿qué ha escuchado tu esposa de tus labios esta semana? ¿Qué ha escuchado tus hijos? ¿Qué escuchan tus colaboradores? ¿Qué escucha la iglesia cuando tú hablas o cuando te quejas? ¿Qué escucha la persona que trabaja contigo? Porque es posible que nosotros a lo mejor hemos sido heridos, pero también nosotros podemos terminar hiriendo a las personas que tenemos enfrente. Las heridas no sanadas muchas veces hablan, y hablan de una manera muy fuerte. Preguntémosles a nuestros hijos o a nuestras esposas qué es lo que pasa, cómo las tratamos, cómo conversamos con ellas. Y aquí yo soy el primero que tomo la responsabilidad de esto, porque muchas veces a lo mejor es por herencia o es por costumbre, pero no nos damos cuenta cómo le hablamos a esas personas con las que vivimos. Ya nos es tan normal a lo mejor hablar de forma golpeada o de forma fuerte que no nos damos cuenta que estamos hiriendo el alma de los que tenemos enfrente. Yo muchas veces tengo que ser honesto. Le he dicho a Elo, discúlpame, pero yo hablo fuerte, pero a lo mejor no me doy cuenta que estoy hiriendo sus sentimientos o que estoy hiriendo su alma. ¿Qué pasa cuando no entendemos
que por costumbre a lo mejor decimos o se nos sale una mala palabra, y cuando ya vemos que herimos a la persona que está a nuestro lado, ¿qué es lo que decimos? Discúlpame, no me di cuenta que te estaba hiriendo. O perdóname porque no entendí en qué parte de la conversación te falta el respeto. Tenemos que entender en dónde estamos parados, hermanos, cuando hablamos, cuando decimos. Las heridas no sanadas muchas veces hablan y hablan fuerte. Y hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos dicho, una vez más, palabras como eres un inútil, nunca haces nada bien, siempre eres igual, no sirves, no esperaba nada de ti, contigo no se puede, siempre es lo mismo? Y una vez más decimos, pero no lo dije en serio, discúlpame. Tal vez tú no eras el destinatario de lo que yo te estaba diciendo, pero quien lo escuchó, hermanos, muchas veces sí se creyó lo que tú le dijiste. Por ahí dice la psicología, ¿no? Si tú le dices a tu hijo repetidamente que es un tonto y que no sabe nada, él va a crecer creyendo que es eso. Y cuando se va a enfrentar a algo mayor, entonces se va a acordar de ti cuando le dijiste que era un tonto, que no sabía, que no podía hacer nada y que no se le pegaba nada en su mente. Aguas con lo que nuestra boca dice. A lo mejor nosotros decimos, es que es verdad lo que sale de mi boca. Hermano, ten cuidado porque entonces las cosas se pueden cambiar y tú puedes ser esa persona que va a ser herida. Y entonces no nos va a gustar o no te va a gustar que a ti te digan algunas de estas palabras. Pero sabes, y vamos hacia el final de esta historia, aquí es donde entra Dios y la gracia que Él nos puede ofrecer. Y quizá cuando hablamos de esto, el Espíritu Santo ya trajo a tu mente el rostro de alguien que pudo herir tu alma. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu hermano, un amigo, qué sé yo. Alguien a quien has herido con tus palabras. Y es aquí cuando viene la buena noticia. El Evangelio no solo perdona a quienes fueron heridos, también transforma a quienes hirieron. Pedro, hermanos, hirió con sus palabras, negó a Cristo, pero Cristo restauró su boca. Y el hombre que negó a esa persona tan importante, después predicó el Evangelio. Isaías dijo, soy hombre de labios inmundos, y Dios tocó sus labios, porque Dios no solamente sana corazones, también santifica nuestra manera de hablar. Imagínate algo, hermano. Esta mañana, en la mañana, tu esposa, tu esposo te sirve el desayuno, tus hijos salen para la escuela, tus compañeros llegan al trabajo. ¿Qué clase de palabras van a encontrar en tu boca? Juicio, sarcasmo, desprecio, crítica, o encontrarán la gracia que Dios ya derramó para tu vida. Y aquí es una elección, O sea, porque yo te puedo decir, mañana que llegues al trabajo, llega con la gracia de Dios en tu boca. Pero si tú no eliges que eso suceda, entonces ya es otra historia, hermano. Esta parte es la que tú tienes que elegir para que las cosas puedan suceder. Porque si Cristo vive en nosotros, nuestra boca también debe comenzar a parecerse a Cristo. Y entonces aquí podemos hacer una conexión preciosa con Jesús. ¿Alguna vez Jesús habló con firmeza? Sí. ¿Jesús confrontó? Sí. ¿Jesús corrigió? Sí. Pero ¿sabes? Nunca usó sus palabras para humillar a aquel que estaba quebrantado. Nunca utilizó palabras para hundir en el lodo a las personas que necesitaban de su ayuda. Jesús usaba la verdad, pero siempre impregnada de amor, de misericordia y de gracia. Y quiero terminar esta parte, este bloque, de esta manera. ¿Qué palabras marcaron tu vida?
¿Qué clase de palabras estás escuchando de la gente que Dios puso a tu lado? Porque quizá nunca seremos Jezabel en un palacio, pero podemos parecernos mucho a esta mujer en una mesa familiar, con una frase, con un regaño, con una comparación o con una crítica que ya ha sido constante hacia las personas que te rodean. Y hermano, la iglesia de Cristo hoy tiene que ser llamada, ha sido llamada a ser diferente. Estamos llamados a hablar como habla nuestro Señor, con verdad, con gracia, con corrección, sí, pero también con esperanza, con firmeza, pero también con misericordia, porque las personas ya recibieron suficiente condenación por el mundo que las rodea. Cuando las personas llegan a la iglesia, deberían de encontrarse con hombres y mujeres cuya boca refleja el corazón de Cristo. Aquel que te amó, aquel que dio su vida por ti y por mí, y aquel que se la jugó por nosotros en la cruz. Escucha bien esta frase. Las palabras revelan el corazón de quien las pronuncia, pero también deja huellas en el corazón de quien las escucha. Por eso, el Evangelio no solo quiere sanar las palabras que nos hirieron, quiere transformar el corazón del que habla para que nuestra boca deje de ser instrumento de muerte y se convierta en un canal de la bendición y de la gracia de Dios. Yo les pedí una hoja hace ratito. Y quiero ser un ejemplo con esto. Dios nos creó de esta manera. Vamos a suponer que esta es nuestra vida. Sin arrugas. A lo mejor esta hoja es cuadriculada, ¿no? Algunos somos cuadriculados, ¿no? Algunos somos rayados. Algunos somos de cuadro grande, otros somos de cuadro chico. O algunos somos blancos. O como dice mi hijo, algunos somos bronceados, ¿no? Para no llamarlo de forma despectiva. Dios nos hizo de esta manera. Pero cuando nosotros utilizamos nuestras palabras de manera incorrecta o de manera negativa, la persona que lo escucha le sucede esto. Y entonces, esta persona sigue siendo la misma hoja, cuadriculada, rayada, bronceada, blanca, como Dios la creó. Pero entonces, a través de nuestras palabras, la podemos llegar a arrugar, la doblamos, a veces hacemos esto y la pisoteamos. Pero ¿sabes? Cristo viene, te recoge del piso y como esta hoja, Cristo te vuelve a extender. Jesús tiene el cuidado de ver si no te rompiste, si hay necesidad, ¿no?, de poner una cinta adhesiva, ¿no?, para que estés completo. Pero Él te extiende de tal manera, miren, aquí se rompió, pero llega a Cristo y dice, no te preocupes, podemos pegarte, podemos restaurarte. Y la hoja puede comenzar. A lo mejor y no va a llegar a su estado natural por el proceso que está llevando, pero Cristo es el único que puede llegar a restaurar esta hoja y puede llegar a restaurar tu vida. ¿Qué pasó? La hoja sigue siendo hoja, no perdió su esencia, pero quedó marcada. La hoja quedó marcada. Así se hacen, hermano, muchas palabras con nosotros. No cambian el valor que Dios nos dio, pero sí dejan marcas en la vida que escucharon estas palabras. Y aquí entonces entra el Evangelio. Cristo nos levanta como esa hoja y Él nos dice, lo hermoso de mi Evangelio no es que yo deje tirada la hoja. Lo hermoso es que te recojo, te tomo y desarrugo lo que otras personas hicieron en tu ser. Y entonces la obra restauradora comienza a vivir dentro de tu vida. Amén. Rápidamente,
para terminar. Este relato nos habla de muchos cuidados que Dios tuvo sobre Elías. Dios cuidó el cuerpo antes de hablar al alma de Elías. Antes de decirle cualquier palabra a Elías, Dios lo dejó comer y lo dejó dormir. Elías descansó, comió bien y cuidó de su cuerpo, porque cuidar del cuerpo, hermano, no es falta de fe. Es parte de cómo Dios mismo restaura a los suyos. Cuando nosotros estamos heridos, Dios no va a venir luego con el regaño. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la depresión. Porque ¿qué es lo que sucede cuando una persona está deprimida? Se aleja, se aparta, se mete a su cuarto, cierra las cortinas y no quiere saber nada del mundo exterior. No come, no duerme, no se hidrata. Y el cuerpo, hermano, entra en un sentir de descontrol, que también por eso se somatiza la depresión y entonces vienen las enfermedades. Hermanos, Dios de la misma manera con cada uno de nosotros. Dios tuvo cuidado con Elías. Imagínense, le dio de comer, le dio de beber y no obstante esto, no le dio comida fría. La palabra de Dios nos dice que arriba de una piedra caliente le dejó su pan y su jarro de atole para que Elías pudiera recuperar las fuerzas y pudiera seguir adelante. Hermano, Dios cuida de nosotros en el momento de la depresión, en el momento en donde más necesitamos tener cuidado, en donde nuestra alma está herida y está debilitada. Dios pregunta para que tú nombres la herida, no para condenarte. Y sabes, Dios le preguntó a Elías, Elías, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? A veces creo que es necesario que Dios nos sacuda con esa pregunta. Isaac, ¿qué haces ahí? ¿Por qué todavía sigues durmiendo? ¿Por qué son las 12 del día y todavía tienes las cobijas encima y están cerradas las persianas de tu cuarto? ¿Por qué no te levantas a trabajar? ¿Por qué no atiendes como debes de atender a tu familia? Dios sabía lo que tenía Elías. Dios sabe lo que tiene cada uno de nosotros. ¿Qué haces aquí, Elías? No es una acusación, es una invitación. ¿A qué? A que tú mismo puedas decirle a Dios qué es lo que sucede con tu alma. Y entonces la conexión otra vez vuelve a aparecer con ese Dios que te creó. Este es el corazón del evangelio. Dios se acerca al roto y no lo evita y no lo juzga. Porque ¿cuántas veces nos han dicho, ¿qué tienes? Ay, de seguro ya te dejó tu novio. O de seguro ya hiciste algo en la escuela, por eso estás así. O de seguro ya hiciste algo en el trabajo. Dios no le preguntó a Elías qué hacía ahí para juzgarlo. Dios se lo preguntó para que Elías reaccionara y pudiera seguir el camino que él tenía que seguir. El dolor, hermanos, a veces distorsiona lo que creemos como verdad. Elías le dijo, he quedado yo solo. Y hermanos, no era cierto. Dios estaba con él. El aislamiento que sentimos en la herida no siempre refleja la realidad. Muchas veces es el eco del dolor y no es un hecho verdadero en nosotros. Nos aislamos cuando nos sentimos heridos y creemos que estamos solos. La herida distorsiona nuestra realidad. Cuando tenemos algo en nuestro corazón que nos pesa, como hijos a veces creemos que nuestros padres ya no nos entienden, que nuestros papás ya no nos comprenden. Cuando sucede algo a nivel de matrimonio, creemos que nuestra esposa ya no nos ama o que ya no nos entiende. Pero ahí es donde tenemos que preguntarle, Dios, ¿qué he hecho yo para que esta circunstancia esté pasando en mi vida? Repito lo que dije hace un momento. A lo mejor y hablamos mal, a lo mejor y lo juzgamos, la juzgamos, a lo mejor y llegamos mal anímicamente y eso lo transmitimos a nuestra familia. Y entonces la herida distorsiona lo que hay a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que hace? Hace que nos aislemos
y que estemos lejos de aquellos que nos aman. Dios muchas veces sana en el susurro y no en el escándalo. Y con esto terminamos la predicación del día de hoy. Hermanos, hemos estado acostumbrados a que la presencia de Dios, a que el poder de Dios se manifieste de manera estruendosa. Dios abrió los mares para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Dios le dio la victoria a David a través de una piedra en la frente de Goliat, y Goliat cayó y el polvo se esparció. ¿Qué es lo que hoy los cristianos buscan? Que venga el profeta y que te diga una palabra profética para poder entender qué es lo que sucede en tu corazón. Que las lenguas angelicales se manifiesten para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Que la alabanza toque de manera fuerte y de manera genial para que tú sientas el poder del Espíritu Santo. A veces estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado a que el ruido gobierne nuestro corazón. Pero aquí Dios le dio una lección poderosa a Elías. Pasó el viento de manera fuerte, le pegó a la peña, la desgajó, pero Dios no estaba ahí. Vino fuego, pero tampoco ahí estuvo Dios. Jehová no estaba aún en el terremoto. Pero después, un silbo apacible y delicado fue donde se presentó la presencia de Dios. No toda sanidad llega con manifestaciones dramáticas, hermanos. A veces Dios habla en el silencio de quien se detiene a escucharlo. Y a lo mejor, hermano, muchas veces la respuesta que tanto buscamos está en el silbo apacible de nuestro Dios. ¿Has buscado a Dios de manera tranquila cuando tienes una necesidad? Creo que hoy la invitación es a buscar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Elías a lo mejor esperaba algo tan fuerte que Dios se manifestó a través de la quietud y a través de la paz de su presencia. Llévate esto a casa el día de hoy. Y chicos, ¿me pueden ayudar, por favor? Si hoy cargas con una palabra o con palabras que alguien te dijo sobre ti y que te ha robado la paz, llévala delante de Dios. Él no grita para competir con tu herida. Te invita para que estés quieto y escuches su voz. Él dice la verdad. No estás solo y todavía tienes un propósito por delante. Hermano, creo que este sermón no debe de ser un sermón sobre la salud emocional de Elías. Debe de ser un sermón sobre el Dios que restaura a los quebrantados. Quedémonos con esto en nuestro corazón. Sí, Elías pasó por una circunstancia emocional muy complicada, pero hubo un Dios que restauró su alma quebrantada. Y la palabra continúa y termina y le dice: Elías, ya que comiste, ya que bebiste, ya que agarraste fuerza, levántate y haz para lo que hoy te he llamado. Cumple la misión que hoy tienes en tu vida. Ve y unge a estas personas porque me son necesarias que sean por rey, que sean por profetas en mi nación. Hermano, hoy Dios te dice: ya que comiste, ya que agarraste fuerza, ya que sanaste tu alma que está herida, levántate porque el propósito es grande, porque el propósito es poderoso para tu vida. ¿Y cómo vamos a sanar, hermano? Con una comunión completa y directa con el Padre. ¿Necesitas ayuda profesional? Adelante, hazlo. Es necesario. Alguna vez un pastor me dijo: zapatero a sus zapatos. Y si la situación que hoy tienes rebasa, llamémosle lo normal, y es necesario que asistas con un profesional, hazlo.
te va a ayudar mucho. Con un psicólogo, con un psiquiatra. Creo que es la mejor manera de comenzar a sanar el alma, las emociones, aquello que ha herido tu corazón. Pero no dejes a un lado, hermano, lo verdadero, lo cierto, lo grande, lo amoroso, que es el corazón del Padre para tu vida. Dios restaura el corazón y restaura el alma herida. Así como a Elías, que lo sacó de la cueva, hoy Dios puede sacarnos de la cueva del dolor, de la oposición, de la mentira o lo que hoy está afectando tu alma en este momento. Amén. No preguntes solamente ¿por qué estoy herido? Pregunta, ¿qué quiere hacer Dios con mi herida? Porque, hermano, Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Las heridas entregadas a Cristo terminan convirtiéndose en lugares donde su gracia brilla con mayor fuerza. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Vamos a orar. Padre, hoy queremos agradecerte, Señor, porque sabemos, Padre, que cuando el alma está herida, tú vienes, nos tomas de la mano y sanas, Señor, nuestra alma. Padre, porque cuando las emociones no nos dejan avanzar más, tú llegas como ese bálsamo, Señor, a curar, a sanar. Y no solamente se queda ahí, Señor, tú vendas nuestras heridas, Señor. Tú pones el proceso adecuado, Señor, para que eso sane, para que cicatrice, Señor, y para que aún, Señor, la cicatriz no quede, Señor, y que nuestra piel, nuestra alma, quede lisita una vez más. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Señor, hoy oro, Padre, y declaro en el nombre de Jesús que si hoy, Señor, alguien está con el alma herida, Señor, Padre, tu poder, tu amor, tu Espíritu Santo, Señor, tu gracia y tu misericordia, Señor, tome su vida, Señor, y comience con ese proceso, Señor, de sanidad. Padre, hoy estamos dispuestos, Señor, como tu iglesia, a ser esas personas, Señor, que ayuden, Dios, al proceso de restauración, al proceso de sanidad del alma herida, Padre. Señor, estamos siendo capacitados, estamos siendo llenos, Señor, con herramientas, con el poder de tu Espíritu Santo, para que cuando las personas, Señor, lleguen, Padre, con un problema así, tu iglesia pueda responder al alma que está herida, Señor. Que podamos abrazar, que podamos entender y que podamos ser empáticos, Señor. Que hay algo que complica las emociones del hermano que tenemos enfrente. Dios, síguenos enseñando a ser empáticos. A amar al quebrantado, Señor. A llorar con los que lloran y a reír también con los que ríen. Padre, gracias, porque de alguna o de otra manera, Señor, tú has sanado, estás sanando y vas a sanar las heridas de nuestra alma. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso.